Bendiciones, gracias por estar con nosotros una vez más en este devocional. Hemos estado compartiendo algunos audios y los hemos editado en video para poderlos compartir con todos ustedes. Son características del carácter cristiano. El día de hoy quiero compartir con ustedes este pequeño devocional titulado La tristeza por el pecado. Espero que les pueda ser de mucha bendición como en todos los otros devocionales y podamos crecer juntos y avanzar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Saben, el Salmo 38, si ustedes van hacia el verso 18, se darán cuenta que las palabras que ahí están escritas tratan de confesar la maldad. Y además de eso, agrega de que ha de contristarse por causa del pecado. Nuestra acción que va en contra de Dios, cuando erramos el blanco, no hacemos lo que estamos supuestos a hacer, o no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, sino que hacemos lo contrario, estamos pecando. Decimos a lo que es errar el blanco. La maldad que viene detrás de no acertar las cosas correctamente puedan ser situaciones que duren por siempre, situaciones momentáneas o lo que sea. Pero el punto es de que cuando fallamos de dar en el blanco por causa de no hacer lo que es correcto, pecamos. Y detrás del pecado vienen consecuencias a largo o corto plazo. El salmista acá dice que ha de confesar su maldad, ha de reconocerlo, ha de decírselo a Dios y se va a contristar por el pecado. Ahora, cuando nosotros nos contristamos por el pecado, surgen una serie de cosas y en esta serie de cosas es donde queremos conversar un momento con ustedes. Primero es de que la tristeza por el pecado nos hace tener el falso concepto que Dios está defraudado de nosotros en todo aspecto. Creemos que Dios se ha decepcionado, que somos lo peor, que ya no tenemos escapatoria de la condenación, que no tenemos oportunidad de perdón y que estamos puestos como ovejas directamente al matadero. Eso es lo que la tristeza por el pecado nos hace. A veces nos hace pensar cosas que no son, ver cosas donde no las hay. Pensamos que por causa del pecado Dios nos está tirando toda clase de maldiciones y somos nosotros los que reciben las consecuencias y estamos diciendo, Señor, por favor. En realidad no es así, no es que Dios esté con un barejón dándole chicote limpio al que agarra. No, Dios es un Dios de misericordia, puede perdonar a quien le pide perdón y tiene misericordia de los que verdaderamente se han arrepentido. Pero las consecuencias del pecado que les acabo de decir anteriormente, muchas veces los seres humanos las sufrimos, las pagamos. No es que Dios está dándonos palo, son las consecuencias por causa del pecado que cometimos, la maldad que ha quedado detrás de haber hecho nosotros lo incorrecto. Entonces tenemos que reconocer que hemos fallado, hemos pecado, nuestra maldad se acrecentó, pedirle perdón a Dios y créame, Dios es muy bueno para que el justo caiga 7 veces y aún 7 Él lo levante. Dios verdaderamente es bueno, hermanos, amigos. Otra cosa es de que cuando sentimos tristeza por causa del pecado, creemos que ya estamos siendo juzgados y condenados por Dios para siempre. Decimos, ya no hay perdón para mí, ya no hay escapatoria. Y a veces hay personas que por pensar así se hunden en la desolación, la tristeza. Satanás toma ventaja y les hace creer que ellos son las cosas o los seres humanos más inservibles que pueden existir. Y hay personas que hasta se han quitado sus vidas por causa de sentirse que ya no tienen perdón. La verdad es de que el ser humano puede alcanzar el perdón de sus pecados y puede encontrar restauración en Dios. Dios puede restaurar y redimir una vida por muy pecadora que sea. Dios puede perdonar. Si una persona obedece el Evangelio de Cristo y se compromete con Dios, Dios
puede hacer cosas maravillosas por medio de una persona que se acerca a Él. Tercero es de que cuando nos entristecemos, entonces por causa del pecado, por supuesto, eso nos hace estar inconformes con nosotros mismos y algunas veces nos volvemos débiles ante las tentaciones. Creemos de que como ya fallamos, vamos a seguir fallando, que como ya pecamos, hay que seguir pecando. Total, ya metimos las patas, dicen por ahí. Pero no debe de ser así. Sabiendo que el ser humano no es perfecto, el único perfecto es Dios, nosotros vamos a fallar y vamos a pecar, pero no quiere decir que vamos a quedarnos practicando el pecado. El apóstol Juan, en su primera carta, es claro cuando él dice de que no practicamos el pecado, pero también afirma de que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. O sea que vamos a pecar en cualquier momento de nuestra vida. Pero no hay que seguir en la práctica del pecado, sino que hay que levantarnos y darnos cuenta de la falla que tuvimos, cómo la hicimos, dónde caímos y evitar que eso vuelva a pasar para no volver a caer en la misma situación. Entonces, a pesar de no ser perfectos, entonces podemos ser fieles. Y última parte es de que la tristeza por el pecado nos hace olvidar que seguimos siendo hijos de Dios, que nos ama y que nos perdona si verdaderamente nosotros nos arrepentimos. El hecho que usted peque no quiere decir que ya Dios abrió las puertas del infierno y le dijo, vete para el infierno, condenado eres. No, ya llegará el día del juicio final, no se apresure. Hay personas que piensan que por haber hecho una cosa que no debían de hacer, ya están camino al infierno, el diablo se acuesta a dormir con ellos, piensan que ya comen con el diablo en la misma mesa y sienten que hasta el fuego los está quemando. No, hermanos. Cuando nosotros pecamos, las consecuencias pueden seguir, pero Dios es fiel y justo para perdonarnos. Nosotros no debemos de quedarnos estancados en el fallo, en el pecado. No debemos de seguir practicando el pecado que hemos cometido, sino que al contrario, reconocer que no somos perfectos, identificar en dónde estuvo nuestra falta y seguir hacia adelante para no volver a cometer lo mismo. Porque nosotros, a pesar de no ser perfectos, podemos ser fieles y nosotros estamos en un proceso de perfección para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y este es Dios que comenzó la buena obra en nosotros, la ha de perfeccionar hasta el día final, le dice Pablo a los filipenses. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no somos perfectos, pero podemos ser fieles, y como queremos ser fieles, vamos entonces a reconocer nuestros pecados, confesar nuestras maldades y a contristarnos por nuestros pecados que no queremos hacerlo. Y créame, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10, el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos cosas diferentes. Una es la tristeza por el pecado y otra es la tristeza que viene de acuerdo al mundo. Una es por causa de Dios y la otra es por causa de lo que podemos ver. Ahora nosotros tenemos que identificar cuál es la tristeza que sentimos. Si sentimos la tristeza por el pecado que nos reduce a nosotros a nada, entonces es la tristeza según el mundo. Pero si sentimos la tristeza por el pecado que nos eleva a nosotros a reconocer que todavía hay esperanza en Dios, entonces aprovechemos esa oportunidad. Es la tristeza según Dios que nos está llevando hacia la salvación. Que Dios le bendiga y espero que tenga un feliz día. La paz de Dios sea con usted y hasta pronto. Muchas bendiciones.